Es un buen momento para salir de aquí del estudio, viajar fuera de fronteras, cruzar la cordillera y llegar hasta Santiago de Chile para contactar con Sergio Toro vía Zoom, porque Sergio es un politólogo, doctor en ciencia política, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, académico de la Universidad de Concepción y director del Centro de Información para la Democracia Demodata. ¿Y por qué queremos contactar con él? Bueno, para charlar acerca de cosas en general, pero puntualmente de un tema que no es nuevo, pero que está provocando un conflicto muy importante en tierras chilenas, y es precisamente el conflicto con los mapuches, con los pueblos originarios. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación y encantado de conversar contigo. Muchísimas gracias por este contacto y creo que nadie mejor que vos para que nos puedas explicar qué es lo que se está viviendo. Este conflicto con los mapuches, con la defensa de sus tierras ancestrales, no es nuevo, no es de ahora, pero bueno, han habido algunas medidas por parte del nuevo presidente de Boric, que hace apenas 2 meses y medio que ha asumido, y ya se ha instalado como uno de los conflictos importantes dentro de su mandato. Sí, este es un conflicto que tiene, como tú bien lo dijiste, muy larga data, eh, eh, particularmente por la irrupción del Estado en zona mapuche en el siglo XIX, y desde ahí en adelante ha existido un conflicto latente y a veces evidente durante largos periodos de tiempo. Básicamente el Estado irrumpió en todas estas zonas, que es la zona que los pueblos ancestrales le llaman Gualmapu, una parte del Gualmapu, porque Gualmapu también lo tiene Argentina, e irrumpió de manera violenta en la denominada pacificación de la Araucanía. Básicamente lo que se buscaba era recuperar ciertas tierras que habían sido incluso negociadas o eh, cedidas por la colonia española y que posteriormente fue un lugar donde existía autonomía mapuche. Entonces, si nosotros lo miramos en el largo periodo, este es un conflicto que es de larga data, pero que se ha hecho cada vez más evidente en el último tiempo, no solo con el presidente Boric, sino que también previo a eso con la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Básicamente es un conflicto de reivindicación de tierras y reivindicación de autonomías territoriales. Una de las cosas que más se reclamaba justamente al presidente Boric era que en su campaña para llegar a ser presidente de los chilenos, él decía que iba a desmilitarizar toda la zona que se había militarizado durante el gobierno de Piñera. Lo hizo, desmilitarizó la zona, pero rápidamente los acontecimientos violentos hicieron que tuviera que volver a militarizar toda la zona de la Araucanía, fundamentalmente. ¿Qué lectura haces de todo este proceso? Bueno, creo que fue un poquito apresurado el tomar decisiones sin haber concurrido o haber estudiado más el territorio. Básicamente, en el año 2001 se había hecho en toda la región de la Araucanía un plebiscito respecto a la factibilidad o no factibilidad de la excepción constitucional hecho por el gobierno regional de ese lugar. Y lo que se consiguió ahí es que casi más de un 80% definió la necesidad de estado de excepción constitucional, que obviamente significaba militarizar aquella zona. Luego entonces, cuando asume el presidente Boric, lo que se busca precisamente es sacar la militarización, particularmente porque se siguieron dando eventos violentos a pesar de que existía ese estado de excepción constitucional. Se toma aquella decisión, en realidad se decide no renovar ese estado de excepción constitucional porque es un estado de excepción que tiene tiempos acotados. Se decide no renovar y ocurre un evento que creo que también cambia las circunstancias, que es la visita de la ministra del Interior del presidente Boric, que visita la zona y luego debe salir de esa zona producto de algunos disparos, algunos eventos que se dieron en la zona más conflictiva, que es la zona de Epidima, Ercilla. Atendiendo eso, en cierto sentido, lo que ocurre en el gobierno es un entendimiento de que existe una zona que está con alto conflicto
y lo que pide al Congreso es una especie de estado de excepción intermedio, que lo que buscaba precisamente era el resguardo de las vías, que es uno de los problemas fundamentales por la cadena logística del país, ¿no? De las vías. Sin embargo, no fracasa en esa posición y ahí se ve forzado nuevamente a desarrollar un estado de excepción constitucional que le llaman estado de excepción constitucional acotado, particularmente acotado porque se va a reevaluar en 15 días más. Entonces, lo que yo veo en ese contexto es una falta de coordinación, particularmente propio de la instalación de un nuevo gobierno y de ciertas posiciones que se tomaron previamente que se contradecían un poco con cuando uno es gobierno y cuando uno finalmente comanda también todas las acciones del Estado. Más allá de esos episodios violentos que contabas cuando Boric visitó la zona, ¿cuáles otros episodios son los que hacen que, en definitiva, el nuevo gobierno tome la decisión de volver a militarizar la región? Hay, en general se han dado a lo largo particularmente desde 2000 en adelante, uno puede observar variedades de episodios, ¿no? Uno de los episodios que más complica, precisamente porque aquella es una zona forestal de producción de madera, es precisamente el robo de madera, el robo ilegal de las maderas, ¿cierto? A través de tomas de predios, muchas veces que están basadas en reivindicaciones, pero también muchas veces están basadas en ese acto de robo de madera, quema de camiones, precisamente madereros también, forestales, ¿no? Pero también se han visto episodios muy fuertes respecto a, por ejemplo, atentados en determinadas zonas, atentados a escuelas, que significa más bien son atentados hacia el Estado, ¿no? Y también otros episodios violentos que ha significado también la muerte de personas, tanto agricultores de la zona como mapuche. Sergio, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo obviamente dentro de esta gestión de Boric, que como decíamos lleva apenas 2 meses y medio, es muy pronto para hacer un balance, pero sí, ¿qué nos puedes decir acerca de los principales desafíos que tiene por delante? ¿Cómo está la situación política dentro de Chile? ¿Sigue teniendo Boric respaldo como para llevar adelante las medidas fundamentalmente que había prometido durante su campaña? Está complicado, particularmente porque Chile está con varias falencias estructurales y relacionadas con problemas territoriales, fragmentación territorial, problemas de inmigrantes en el norte, problemas de mapuche en el sur. Lo que antes se observaba en política o desde los gobiernos en Chile, que eran gobiernos fuertemente centralistas, y por tanto se observaba lo que estaba ocurriendo solo en Santiago y sobre Santiago se tomaban decisiones, aquello ya no es tan fácil porque finalmente los problemas que están haciendo resonancia en el país son problemas más bien territoriales y fundamentalmente relacionados con estallidos y explosiones territoriales que están complicando la situación de cualquier gobierno, no solo del gobierno de Boris, también ya lo vivió el gobierno de Piñera. ¿Por qué digo esto de los problemas territoriales? Porque además esto condiciona también las medidas o las decisiones que están tomando los congresistas o los parlamentarios respecto a la acción del gobierno. Obviamente, como son problemas territoriales y los representantes representan determinadas zonas, la dificultad para alinear respecto a una política nacional se hace cada vez más difícil. Y eso va generando claramente complicaciones en el futuro gobierno. Entonces, el tratar de alinear esto de la fragmentación territorial y de los problemas que se están viendo en el norte, en el centro, en el sur, en el extremo sur, es muy importante también para alinear las decisiones nacionales que vienen desde el propio Congreso, del propio gobierno. Entonces lo que estamos observando aquí es claramente no solo un problema de gobierno, sino que más bien un problema de Estado. ¿Cuáles son los apoyos más importantes que está recibiendo el presidente Boric en este momento?
Apoyos internos señalas tú, ¿cierto? Dentro de los apoyos internos, bueno, en la coalición, creo, la coalición que tiene el presidente Boric es una coalición que de momento está funcionando bastante disciplinadamente, tanto en el Congreso como en el propio gobierno. Eso ha permitido también tener un sustento o una base que le permite seguir maniobrando también los partidos que provienen de lo que era la concertación de Partidos por la Democracia, básicamente los más bien socialistas y socialdemócratas, como el Partido por la Democracia, el Partido Socialista mismo, también ha entregado apoyos en momentos también muy importantes del gobierno, y por tanto ahí se está generando una coalición que obviamente va determinando que el presidente Boric haga un cierto cambio en los discursos también que tenía en campaña, pero que va generando ciertos niveles de mayorías, no mayorías, pero bases de decisión importantes para seguir llevando a cabo su programa, que es lo más importante. Un elemento central también, creo que ha jugado un elemento central en juntar a los bloques más, que se le llama Frente Amplio, igual que en Uruguay, ¿cierto? Del Frente Amplio más el bloque ex concertación, es el trabajo del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha ayudado precisamente a mantener ciertos equilibrios fiscales, que es lo que más importa en ese grupo también. Muy bien, Sergio Toro, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la realidad que viven los hermanos chilenos hoy por hoy.